y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, hemos leído muchas veces esta parábola dada por el Señor, ¿verdad? Pero algo bien interesante que tiene la palabra de Dios es que siempre nos habla algo diferente. Y a mí en esta enseñanza la vi que tenemos 3 personas, ¿verdad?, que han tomado decisiones desde varias perspectivas. Pero para analizar esas perspectivas, nosotros hemos oído hablar también mucho del libre albedrío, de la libertad, y cómo actualmente esa es la ola, la libertad, el progresismo, ¿verdad?, de querer hacer lo que nos viene en gana, sin importar lo que hay a nuestro alrededor o los seres que tenemos a nuestro alrededor. Hay una agenda de imposición de cosas, ¿verdad?, hacia nosotros, hacia nuestros hijos, y si no estás en esa onda, en esa ola, entonces eres punto aparte, o sea, estás contra ello. Pero es bien importante el que nosotros entendamos de qué se trata el libre albedrío y por qué impacta la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que el libre albedrío o la libertad que tenemos es la decisión, la potestad, la facultad de tomar decisiones sin ser coaccionado, sin ser restringido. Y por eso han habido muertos, por eso han habido guerras e infinidad de cosas que afectan al ser humano. Pero tenemos que tener en cuenta de que desde el punto de vista del ser humano, la libertad abarca 3 dimensiones fundamentales: una externa, una interna y una moral. Es como cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu. La externa, la libertad externa, son las decisiones que tomas
desde el punto de vista externo sin ser coaccionado. Incluso en la Constitución Política de Colombia, ¿no es cierto?, tenemos esos derechos. Derecho a la libertad de expresión, derecho a reunirse libremente, derecho de pensamiento, el derecho de culto, o sea, de profesar cualquier tipo de religión, es protegido por la ley. Y tomas la decisión de cosas externas sin que seas coaccionado. Un campesino que es despojado de su tierra no está tomando la decisión de irse por voluntad propia. O sea, él no tiene la facultad, el poder de tomar la decisión de irse por sus propios medios, por su voluntad propia, sino que ha sido coaccionado a salir. Por eso se llama despojo. Te están quitando algo contra tu voluntad. Ahí hay una coacción. Está la otra libertad, que es lo que comúnmente llaman libertad psicológica, que es una libertad interna que tomas la decisión, ¿verdad?, sin ser manipulado internamente, porque podemos utilizar la manipulación para, entre comillas, se puede decir, coaccionar psicológicamente a una persona para que tome la decisión. Puede uno llamarlo manipulación sutilmente. Y está la otra libertad, que es ojo, todas son importantes, pero hacemos más énfasis en la libertad moral. ¿Y qué es la libertad moral? La libertad moral se la voy a leer como para que tengamos un poquito más de aterrizaje en ello. Dice que es la capacidad que tiene una persona de elegir y de actuar de manera consciente, pero teniendo en cuenta lo que está bien y lo que está mal. No es solo poder hacer lo que uno quiera, sino decidir responsablemente, guiado por la razón, la conciencia y los valores. Entonces, ya que tenemos claro esas tres dimensiones de lo que es la libertad y que cada una de ellas impacta en nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Entonces, retomemos el pasaje que hablamos ahorita de Lucas 15, del hijo pródigo, y enfoquémonos en los tres personajes. Estaba el hijo menor. El hijo menor coge y dice de que le pide a su padre lo que a él le pertenece. Resulta y sucede que antes la herencia se daba en vida o después de la muerte. Por lo general era después de la muerte. Actualmente en Colombia, para recibir herencia es después de que la persona ha fallecido. Si no ha fallecido y el padre le da algo a su hijo, eso se llama donación en vida. Y desde el punto de vista legal en Colombia, tenemos de que tú adquieres una herencia de dos maneras: por testamento o por no testamento, que se llama intestada. El testamento, que dice, el padre toma la decisión de darle a cada quien lo que él quiere, lo que en el argot uno dice, lo que le da la gana. Pero ojo, la ley dice de que el padre o la madre no puede dejar a sus hijos sin darle algo. Del 100%, el 50% es obligatorio darle a los hijos y a su esposa o a su esposo. El otro 50% hace con él lo que le dé la gana, si está vivo. Eso se llama el testamento. Pero si falleció esa persona, solamente se reparte el 100% entre los hijos y el cónyuge. Aquí dice la palabra de que el padre, el hijo menor, le pide lo que a él le corresponde como herencia,
y el padre lo reparte. Eso que yo creo que de pronto no se hayan dado cuenta. No quiere decir de que no le dio al otro hijo. Allí está diciendo de que a los dos le dio. Repartió a los dos. Al hijo menor y al hijo mayor. El hijo menor dice que poco tiempo después se fue a otro país, a un lugar lejano. Me imagino sus motivaciones. Pero me llama la atención que dice que se va a un país lejano, o sea, no se quedó en su tierra, no se quedó donde lo conocían, no se quedó donde estaba la familia, sino que se va a otro lugar, a hacer lo que quiere, a disponer de sus recursos como quiere, sin que nadie lo esté vigilando, sin que nadie lo esté recriminando, sin que le sea llamada la atención, a su libre albedrío. En su libre albedrío se fue. Esas eran sus motivaciones. La motivación de él era el mundo. El padre, podemos ver de que la Biblia no dice de que fue coaccionado para tomar la decisión de darle, no, él tomó la decisión libre de darle a su hijo. Y él se va a vivir perdidamente, delicioso, sabroso por allá, ¿verdad? Y despifarra todo lo que tiene, viene la hambruna, ahora viene la consecuencia de esa decisión. Dice que estaba aguantando hambre. Ojo, para los judíos era inofensivo trabajar con cerdos. ¿Por qué? Porque eran impuros, ¿verdad? Entonces miren que al muchachito las decisiones tomadas los llevó incluso a hacer cosas que para ellos eran ofensivas, pero la cuestión era no aguantar hambre, la cuestión era tener algo que comer, mas sin embargo eso no era suficiente, y dice que quería comer algarrobas. Eso me recordó que una vez, tenía yo como 9 o 10 años, había una empresa explotadora de oro allá en Antioquia, en Puerto Antioquia, y se llamaba Los Colonos, y unos vecinos, y incluso en la casa habían cerdos, y muchos íbamos allá a recoger los desperdicios de los cerdos. Pero una vez un amigo mío me dice: hey Juan, aquí viene como una carne sabrosa que no se ve que está, porque realmente no estaba dañada. Esa gente compraba carne y comida todos los días para prepararle como a 150 o 200 trabajadores que tenía allá. Vamos a probar a ver si está buena. No, hermano, esa vaina debe estar maluca. No, vamos a probarla. Cogió, sacó, comió y me dio la mitad. Estaba rica, deliciosa. Y era un pedazo bien grandote. Nos acostumbramos a revisar lo que uno llama aguamasa o los desperdicios, a ver cuáles venían buenas para nosotros sacarlas y comérnoslas. Me recordó lo que le pasó al hijo pródigo. No sé si las algarrobas estarían buenas o ya contaminadas, pero le tocó hacerlo. Le tocó hacerlo a él, ¿por qué? Por una mala decisión. Ahora, ¿serían los amigos que lo obligaron a pedirle a su padre su parte de herencia e irse a vivir por allá? Probablemente no. Lo único es que él tomó la decisión de pedirle a su padre que le diera lo que a él le correspondía. ¿Cierto? Estando allá, toma conciencia de que ha metido las patas, se ha equivocado y decide regresar donde su padre. Y hay algo bien interesante que dice: iré donde mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, de sus siervos. Mientras que al principio lo que dijo fue dame, al final lo que dice es hazme. No se sentía lo suficientemente digno de decirle a su padre de que lo volviera a ser hijo, pero sí era consciente de que regresando a su padre, su vida iba a ser totalmente diferente a la condición en cómo estaba. Pero hay algo que tenemos que tener bien claros.
El pecado nos hace esclavos, pero a la vez nos hace culpables. Pero Dios no actúa de esa manera y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del Padre. El Hijo regresa, ¿y cuál es la actitud del Padre? Ya vimos, leímos aquí que la actitud del Padre es la siguiente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro. Y seguimos ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cuál fue la actitud del padre cuando el hijo le pidió que le diera su herencia? Darle, repartirle a los dos. Actuó justo. A cada quien le dio lo suyo. Porque no solamente le dio al hijo menor, le dio al hijo mayor. Pero, de pronto yo como papá, si Simón viene a decirme: papi, venga, deme lo que me corresponde. Que claro que sí, mi hijo, vaya a trabajar. Usted todavía no le corresponde nada porque yo estoy vivo. Y yo es el que he trabajado y me he partido el lomo. Esto nos corresponde a su mamá y a mí. Ya cuando nos muramos que estiramos la pata, ahí sí. No sé si de pronto haya sido de sus padres alcahuetas, como lo llamamos nosotros, o consentidores. Bueno, sí, toma, mi hijo, vaya, haga lo que usted quiera. Lo cierto es, y lo que no se puede negar, es que amaba a sus dos hijos de la misma manera. Porque a cada uno le dio lo suyo. Uno decidió de irse, el otro decidió quedarse con lo que su padre le había dado. Pero dice de que su padre, movido a misericordia, corrió a encontrar a su hijo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos equivocamos, nos cuesta ir o nos cuesta reconocer que nos equivocamos e ir allá. Porque de pronto estamos pensando de que no vamos a ser aceptos en ese perdón que estamos necesitando. Pero aquí la palabra nos está mostrando de que cuando se ama, eso pasa. Su padre, movido a misericordia, va a encontrar a su hijo. Debe haber estado en una edad avanzada, pero aún dice de que corrió a buscar a su hijo, a besarle, a abrazarle. Y lo mejor de todo es que dice: traigan el vestido, traigan el anillo, colóquenle en sandalias y vamos a darle comida. Lo importante aquí radica es en que el padre sabe qué es lo que quiere devolverle a su hijo: la identidad que había perdido. La identidad de ser ese hijo amado, ¿no es cierto?, que perdió por su mala decisión, pero que aún estaba ahí esa identidad de parte del padre para ser retomada nuevamente. Y eso es lo que el padre hace: devolverle su identidad, devolverle su valor, independientemente de la equivocación que haya tenido. Y eso lo cubre solamente el amor. Ahora, veamos al hermano mayor. Está resentido, está amargado. ¿Por qué? De pronto porque consideró que su papá había sido muy indulgente al darle al hijo menor la herencia y no pararse de pronto en la raya y decirle: no, mijo, todavía no. Si quiere ir, váyase. Cuando yo me muera le doy lo que a usted le corresponde. O bravo con su hermano, resentido con su hermano porque se fue y lo dejó a él. No sabemos, pero estaba resentido. Lo cierto es que ese resentimiento le impidió disfrutar lo que tenía. Tenía los bienes y tenía a su padre ahí a su lado, el cual pudo disfrutar o podía disfrutar todos los días. Mientras su padre sí tenía, era consciente que tenía a su hijo mayor, también tenía una lucha interna
de saber qué le había pasado a ese hijo que se había ido. Y se los digo porque para una hermana que tengo, hubo un tiempo bastante difícil, ahora el año pasado, de que un sobrino que tengo que anda en las drogas, se le perdió como 45 días allá en Medellín, y es muy difícil que esas personas, cuando, sobre todo en Medellín es muy pesado, han tomado calle, es difícil que regrese. Y estoy seguro de que fueron por las oraciones que yo sé que se hacen acá en la iglesia y hacemos nosotros en nuestro hogar y otros conocidos, de que hubo un señor que lo encontró, estaba bastante flaco, delgado, casi lo matan ese día, otro habitante de la calle, estaba por aquí cortado, tenía las manos así marcadas de los dedos del otro porque el otro lo estaba ahorcando. Con tal fue de que esa persona que lo encontró, una persona cristiana con una fundación, allá creo que es en Copacabana, no recuerdo el municipio, uno de los municipios ahí cerquita, le pidió que llamara a su mamá. Él la llamó, habló con ella, le dijo que se había encontrado ese muchacho. Con tal es que ella va a cumplir ahorita 1 año de estar allá en el centro de rehabilitación. Pero la angustia que vivió mi hermana, el no saber en esos 45 días de su hijo, no se lo deseo a nadie, porque en cierta manera lo sentía mi mamá y cada uno de nosotros, pero hay un dicho que dice que quien vive el carnaval es el que lo goza, pero acá quien vive la situación es al que le duele, es el que lo siente. Y nadie sabe cuál es la gotera que cae en la casa, sino el que está dentro de la casa. ¿No es cierto? Yo me imagino la angustia de este padre de no saber nada de su hijo, de no saber nada en absoluto, y más, dice que estaba en otro país. Si a veces están en otro barrio o en otra ciudad, aquí mismo en Colombia, uno se angustia. Ahora estar fuera en otro país, otra cultura, otras identidades. Entonces, debe haber sido muy difícil para este padre. Mas, sin embargo, el hijo mayor, teniendo la oportunidad de disfrutar todo lo que había, no lo hizo. Se encerró en la situación y quedó absorto en eso, sin poder disfrutar de lo que él tenía a su alrededor. Entonces, estamos viendo de que cada uno de nosotros tomamos unas decisiones que impactan a nuestra vida y que el orgullo, la rabia, el resentimiento impiden de que nosotros tomemos las decisiones en la libertad que Cristo nos ha dado. Y la palabra nos dice lo siguiente en Juan 8, 31, 36. Pero antes de leer Juan 8, 31, 36, vayámonos primero a Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Entonces, desde el principio tenemos la libertad de escoger, la libertad de decidir de hacia dónde vamos, de qué queremos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nos dio la libertad de decidir, del libre albedrío, nos dio la facultad, el poder, la potestad de actuar como nosotros quisiéramos. Nos dio una inteligencia, nos dio el razonamiento para decidir. Y sabemos las decisiones que Adán y Eva tomaron, ¿verdad? Luego, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 20, dice lo siguiente:
Reina Valera. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Entonces, acá nuevamente Dios le ratifica al pueblo de Israel: aquí está la vida, el bien, la muerte y el mal. Tú decides. Si decides la vida y el bien, serán prolongados tus días. Si decides el mal, tus días se acortarán. Toma la decisión, pero es tu decisión, es tu libre albedrío, y vivirás con la decisión que tomes. Esa es la cuestión, saber vivir con la decisión que tomas, ¿verdad? Luego, ahora sí, vamos a Juan. Allí encontramos unos pequeños detalles interesantísimos para que puedas tomar las decisiones según tu conveniencia. Y dice Juan 8:31 y 32. Pueden seguir leyendo los demás versículos. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren que en el libro de Deuteronomio, ¿qué decía el capítulo 30? Miren, aquí está la palabra, miren, aquí están mis ordenanzas, miren, aquí están mis estatutos. Y aquí Jesús les está diciendo: si ustedes han creído en mí, por eso Dios les decía al pueblo de Israel: si ustedes creen en mí, confianza. Jesús les está diciendo aquí: si ustedes han creído en mí y permanecen en mí, conocer su palabra, conocer a Dios, conocer a Cristo, tener esa relación con Él, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Si ustedes se dedican a conocer a Cristo, hola, aló. Entonces, si ustedes se dedican a conocer a Cristo, Cristo los va a guiar a tomar las mejores decisiones, a ser libres. Pero saben que tenemos que conocerlo y permanecer en él, conocer su palabra. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil, muy difícil. Luego, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos está ratificando la palabra de que quien nos hace libres es Cristo, y que debemos estar firmes en la libertad que Él nos ha dado, para que no volvamos al pasado.
El hijo pródigo decidió ser libre volviendo a su padre. Y su padre le dio su identidad, lo restableció, lo restituyó al puesto en el que él estaba. Ese es el poder que tiene Dios y que tiene Cristo para hacer con la vida de cada uno de ustedes. Pero tenemos que tomar la decisión de creerle a Él. Y para cerrar, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, este pasaje dice lo siguiente. 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué te tiene esclavo actualmente? No lo sé. ¿Qué te hace no ser libre? Tampoco lo sé. No sé si de pronto alguien te hizo daño y aún no has decidido perdonarlo, ser libre de ello. No sé si tienes alguna mala relación con tu hijo o con tu hija y no sabes qué hacer. O sea, las decisiones que tomaste en el pasado, que tanto te siguen pesando en el día de hoy. Pregúntate, ¿con cuál de esos personajes de pronto te identificas? Si de pronto con el hijo pródigo que decidió tomar ciertas decisiones e irse y despilfarrar por allá, o con el hijo mayor que guardó resentimiento con su padre o con su hermano, o el padre que en cierta manera al principio concedió lo que el hijo quería, pero tuvo ese amor infinito, permitió perdonarlo. No sé si está siendo esclavo del trabajo, del dinero, de alguna relación que no te conviene. No sé, o sea, realmente no sé qué te impide ser libre en la libertad que Cristo nos ha dado. Pero sí quería decirte hoy, como dice la palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y